Seguimos con el mes de la salud mental en la IFUGA y esta tarde tenemos con nosotros a la psicóloga Rocío Rubio Rueda, quien nos ofrecerá el segundo webinar sobre salud mental en la enfermedad crónica. Rocío es psicóloga clínica y tiene estudios en medicina. Está especializada en trauma, duelo, trastornos del comportamiento alimentario, psicooncología, trastornos de personalidad, apego y trastornos emocionales, trastorno adaptativo, depresión y ansiedad. Esta tarde nos presenta este webinar titulado Manejo de las relaciones sociales cuando se sufre una enfermedad crónica. Bienvenida, Rocío. Hola, buenas a todas. La verdad que es un honor para mí poder compartir este espacio con vosotras. Gracias por la presentación, Eva. Y bueno, pues lo primero de todo me he documentado sobre vuestra enfermedad, vuestra grave y cruel enfermedad y más que nada para intentar entender cuál puede ser vuestra realidad, ¿no? Vuestro día a día, cuáles pueden ser vuestras dificultades. De todas formas, si no contemplo alguna de las que podéis encontraros, en cualquier momento vosotras paradme y comentamos más. Lo primero que os quiero transmitir es, bueno, pues mi sincera admiración, porque la verdad habría que vernos a muchos de nosotros en una situación similar, viendo lo vulnerables que sois tanto a nivel médico como también a nivel psicológico. Y luego también os quiero transmitir desde el principio una idea que a lo mejor os puede chirriar, porque podéis decir, bueno, no sé hasta qué punto entiendo esto, ¿no? Y es que también voy a ahondar en esto después, pero os lo quiero introducir y es que vosotros también, a través del sufrimiento que tenéis con vuestra enfermedad, también tenéis la oportunidad de poderle encontrar el sentido también a vuestra vida. Y diréis, bueno, es necesario tanta cosa, ¿no? Para esto, bueno, ya os digo que voy a desarrollar más esta idea. Me voy a basar en Víctor Frank, no sé si vosotros lo conocéis, es el autor de la logoterapia que ya os voy a comentar. Y aparte del escenario, de contemplar el escenario del sufrimiento como un momento en el que sí que se puede encontrar el sentido de nuestra vida, también lo establece pues, realizando una acción o aceptando los distintos dones de la existencia. Ya nos meteremos en ese tema. Si os parece, vamos a empezar con el tema que nos decía Eva y es el tema de las dificultades que pueden aparecer en las relaciones sociales. Las relaciones sociales como tal están relacionadas con las habilidades sociales, ¿no? Y las habilidades sociales, muchas veces, pues cuando vienen a lo mejor a consulta y me dice pues un paciente, quiero mejorar mis habilidades sociales, se refiere más bien a esa parte conductual de la habilidad social, es decir, cuando nosotros identificamos si una persona es hábil socialmente o no. Pero la habilidad social y por extensión las relaciones sociales tienen otros componentes, tienen ese componente cognitivo, ese pensamiento, esos pensamientos relación, tiene también una parte emocional, es decir, los sentimientos provocados por esos pensamientos y después, eso sí, la conducta. En psicología hay un efecto que se denomina efecto halo y es que lo que hacemos está en consonancia siempre con lo que sentimos. Entonces, a veces, y más en una enfermedad como es la vuestra, pueden aparecer determinados pensamientos, ¿no? Por ejemplo, pensamientos como soy una rémora, va a parecer que soy una víctima, yo no sé si me van a creer lo que estoy diciendo. En fin, una serie de pensamientos que pueden provocar emociones como dolor, como frustración, como rabia, ¿no? En función de ese pensamiento que sea, pues una emoción determinada y eso puede determinar la conducta de, bueno, pues ante todo esto elijo no quedar o elijo pues no relacionarme con esta persona, elijo, ¿no? Y lo que provoca pues esto, pues aislarse socialmente. También pueden aparecer otros pensamientos de otra índole, como pueden ser comparar cómo era yo antes de la enfermedad, ¿no? Cómo me relacionaba yo con las personas antes de la enfermedad. ¿Esto qué es lo que pasa? Que esto lo que puede provocar es una frustración muy grande y como consecuencia también no aceptar la enfermedad y como consecuencia también pues no quedar no tener las distintas, bueno, pues las relaciones sociales que uno quiere establecer.
El gran Ortega y Gasset ya nos decía que yo soy yo y mis circunstancias, es decir, a veces hay, bueno, pues hay unas circunstancias que pueden ser más convencionales, otras más divergentes, ¿no? En esta curva real y real de la normalidad, ¿no? Y es verdad que, bueno, mira, tengo por ejemplo una paciente que vino a mi consulta por su hija, porque bueno, ella se encontraba en una situación extrema psicológicamente. Su hija tenía una enfermedad rara, ya era adolescente, muy rara, eran muy pocas personas en el mundo con esta enfermedad. Y ella estaba francamente dolida porque se daba cuenta que su hija ya era adolescente y se daba cuenta de que personas que se acercaban a su hija, se preocupaban en un principio por ella, poco a poco cada vez le prestaban menos atención, la hija estaba sola y no tenía ninguna amistad, nadie se preocupaba por ella. Entonces eso ella lo vivía pues, con un dolor impresionante. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí lo que utilizamos es, a través de la reestructuración cognitiva, intentar generar un pensamiento alternativo que consiste en un pensamiento distinto al pensamiento que me ha provocado una emoción tan negativa y que o me provoca una emoción neutra o una emoción positiva. Entonces, esta paciente lo que pudo conseguir es el pensamiento de es normal que las personas buscamos relaciones donde podamos tener sintonía con los demás. Entonces, es verdad que entiendo que pues, los chavales adolescentes, bueno, pues quieran rodearse de personas que puedan tener cosas pues, más en común con ellos, pero que también existen personas buenas. Esto le permitió ver que en realidad, tanto antes como en ese momento, se acercaba gente a su hija. Y esto pudo ella valorarlo mucho más, de forma que seguía con bueno, pues, toda la problemática de su hija, porque era una problemática muy grande, pero ella psicológicamente ya estaba mucho mejor, ¿vale? Entonces, esto es lo que os quiero transmitir en cuanto a esos pensamientos que están detrás de lo que nosotros elegimos a la hora de establecer relaciones sociales. ¿Qué pasa? Otra cosa distinta es, por ejemplo, el pensamiento que os digo de la comparación con cómo era mi vida anterior. En la comparación de cómo era mi vida anterior, es verdad que puede provocar esto muchísima frustración. O sea, estamos en una situación muy distinta a cuando, por ejemplo, una persona nace ciega o nace con una determinada enfermedad y no ha conocido otra cosa. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que aquí es necesario, aquí la terapia cognitivo-conductual queda corta. Entonces yo, por ejemplo, estoy obteniendo unos resultados muy potentes con la teoría centrada en la compasión. Em, Hoy en día la compasión es algo que no es una palabra que resulte, bueno, pues tenga un buen uso, ¿no? Esté bien reconocida. La compasión, pues a lo mejor se relaciona con victimismo y con determinados rasgos que se intentan, bueno, la sociedad intenta alejar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos encontramos en un momento en el que si uno tiene esta serie de pensamientos, es importante conocerse, es importante integrarse, integrar la persona que era antes y la persona que soy ahora. Y esto se consigue gracias a la compasión. Y al final lo que podemos lograr es que tanto identidad como personalidad vayan en la misma línea. Y al final no exista ningún tipo de disonancia en la persona y psicológicamente puede estar más fuerte. Y bueno, pues de cara a las relaciones sociales también. A veces lo que ocurre es que existe una disonancia en nosotros porque, por una parte, nos comportamos con los demás, nuestra personalidad es de una forma determinada, pero nosotros nos sentimos de forma distinta.
Viene a ser eso. Entonces, siempre que exista una disonancia, siempre que no vayamos en la misma línea, tanto como somos, a cómo expresamos y cómo somos con los demás, siempre que haya una disonancia, no vamos a estar bien. O sea, vamos a estar bien psicológicamente cuando va todo integrado. Por ejemplo, si yo me comporto con los demás, por ejemplo, pongamos, yo soy profesora. Yo soy profesora y bueno, pues a mis alumnos les intento introducir pues unos valores que yo considero que son importantes, ¿no? Que bueno, pues son pues el respeto, la no mentira, ¿no? La verdad, la responsabilidad, ¿no? Determinados valores, rasgos. Sin embargo, yo, por ejemplo, en mi vida me puedo considerar una impostora si yo en mi vida soy una mentirosa que lleva, por ejemplo, una doble vida amorosa, pongamos, ¿no? O Ujú. sea, yo he tenido pacientes que han tenido esa disonancia. Me he acordado de una en concreto y por eso estoy poniendo este ejemplo, ¿no? O sea, que ella era de una forma determinada con sus alumnos, pero ella era de otra forma, distinta. Entonces se genera una disonancia que ella se consideraba una impostora. Ella, a través de la teoría de la compasión que os digo, necesitó perdonarse a sí misma todo lo que había hecho e integrarse, integrar cómo había sido ella antes, cómo era ella ahora y bueno, intentar ir en una misma dirección, considerar cuáles son sus valores y actuar en consecuencia. Sí, lo que pasa que claro, primero lleva pues ese proceso de aceptar lo que hay, que es muy cruel, es muy grave vuestra enfermedad, porque en cualquier momento pues puede haber una fuga, ¿no? Cualquier esfuerzo, cualquier situación pues difícil, distinta. Entonces, es complicado, pero es intentar, bueno, pues hacer un proceso, es lento y es doloroso, pero un proceso de aceptación y conforme se hace esa aceptación, intentar estar lo más integrada posible y disfrutando con las características que podéis ahora mismo, intentar disfrutar lo mejor posible de ese rato, ¿no? Que podáis sacar pues algo positivo porque bueno, pues no deja de ser una necesidad básica, ¿no? Esa necesidad de pertenencia con nuestros iguales, ¿no? Entonces, muchas veces, estando también sin enfermedad, también recordaréis momentos o sea, porque luego también puede llegar un momento que uno cuando recuerde con cierta idealización también porque si lo miráis fríamente, muchas veces que, por ejemplo, habéis podido quedar antes de la enfermedad tampoco eran tan positivas, porque pues muchas veces pues uno no estaba bien por lo que fuese, o a lo mejor las otras personas pues tampoco, ¿no? Que no siempre eran a lo mejor los mejores momentos por muchas horas que pudieseis estar, ¿no? Entonces a lo mejor ahora es cuestión de primar, bueno, pues menos tiempo, pero vamos a intentar pues estar lo mejor posible, ¿no? Pero es verdad que en una situación así, pues a lo mejor podemos recordar con cierta idealización cómo eran los momentos antes también los encuentros de las relaciones con los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues es intentar, bueno, pues poquito a poco y sin evitar. O sea, es importante pues seguir quedando y con las características que cada una pues tiene, ¿no? Son procesos tan complejos y además en la aceptación, la aceptación es un proceso pues más o menos largo, depende también de la persona, pero no se puede decir rápidamente yo acepto esto, no. O sea, de hecho, una de las cosas también que es para criticar de la psicología positiva, a mí me gusta la psicología positiva, pero una psicología positiva realista cuando es muy extrema y tenemos que estar siempre bien, independientemente de las circunstancias y no sé qué y no sé cuánto, ¿no?
eso la verdad es que hace que uno no pueda reflexionar. Para poder aceptar la realidad, uno tiene que sufrir el dolor de lo que supone el día a día, de lo que supone el malestar ese, que cada uno tiene un malestar distinto, porque aunque sea una misma enfermedad, cada uno lo manifiesta de una forma diferente, ¿no? Entonces, es importante pues ese periodo, ese tiempo de reflexión, de introspección para poder llegar poco a poco a aceptarlo. Vamos ahora también a trabajar un poco lo que es lo que os quiero transmitir del sentido de la vida, ¿no? O sea, porque dicho así, ¿no? El sentido de la vida pues puede quedar pues muy abstracto, ¿no? Entonces voy a trabajarlo un poquillo os voy a plantear lo que dice la logoterapia de Víctor Frank. Víctor Frank es uno de los referentes de la psicología del siglo XX y él, bueno, pues trabajó mucho ese sentido de la vida dirigida al futuro, ¿no? Es una visión dirigida al futuro. Y para introducir un poco este, este concepto, os voy a contar un cuento. Es un cuento que no cuenta Víctor Frank, pero es un cuento que yo traigo un poco en relación a esto, para que podamos entender un poco y hablar de lo mismo. Es un cuento sufí. Es un cuento sufí en el que, bueno, pues era un hombre que vivía en un poblado y él, bueno, pues él tenía la ilusión, pensaba que era a lo único a lo que se podía dedicar porque entendía de caballos y quería montar un criadero de caballos. Pero ¿qué pasa? Que no tenía nada económicamente, no tenía dinero y entonces pidió a sus vecinos, pidió bueno, pues recursos para poder comprarse algún caballo. Los vecinos, un poco reticentes, bueno, pues más o menos empezaron a darle tal. Al final pudo comprar un solo caballo, un caballo precioso, pero pudo comprarlo y él estaba contentísimo con su caballo. Este caballo, pues lo limpiaba, lo cuidaba, le daba de comer, las mejores comidas, en fin, todo muy bien. Y de una el caballo pues encontró la manera y se fue del establo. Claro, esto pues supuso, bueno, pues él se quedó muy preocupado y la gente del pueblo imaginar, ¿no? O sea, encima de haberle ayudado económicamente, pues madre mía, este hombre es que para un caballo que tiene, pues podría haber tenido mucho más cuidado, en fin, si es que no, si es que este hombre no. Bueno, pues él, pues bastante triste, pensando, bueno, pues dándole vueltas a la cabeza a ver qué hacía, bueno, pues al cabo de unas semanas miró hacia el frente y hacia el horizonte y vio que llegaba su caballo, pero no llegaba solo, llegaba con 15 caballos más. Él abrió las puertas del establo y empezaron a pasar todos y él contentísimo. El caso es que había conocido a otros caballos, también salvajes y tal, y entonces habían hecho manada y estaban juntos. El caso es, bueno, pues él contentísimo, trabajando mucho con ellos, los del pueblo pues decían, oye, pues mira, qué suerte ha tenido, tal. Pues. Él trabajando mucho, tal, y también, bueno, pues preparó a los caballos para poderlos montar. Había también, bueno, pues una escuela de posibles jinetes y el que de verdad tenía mucho potencial y que iba la gente del pueblo a ver simplemente sus entrenos era su propio hijo, su único hijo. El caso es que él, bueno, pues bueno, pues estaba muy contento de ver que la cosa funcionaba, su hijo montando a caballo, lo que podía alcanzar su hijo, ¿no? El caso es que eh, de la noche a la mañana, pues el hijo en uno de los entrenos cotidianos, el chaval se cayó. Se cayó y se rompió la pierna por muchísimos sitios y los médicos del sitio pues le dijeron que lo más normal es que no pudiese, que se quedase algún tipo de cojera, que estaba francamente tullido y francamente mal. El caso es que, bueno, pues fue bueno, pues una tristeza muy grande. También, bueno, pues también recibió comentarios, ¿no? De los vecinos del pueblo, ¿no? De críticas, de si es que, madre mía, parece que no ha mirado un tuerto, en fin, mil cosas. Eso a él le provocó, bueno, pues un poco
de agobio, pero sobre todo la tristeza de ver a su hijo así. El caso es que al tiempo, al poco tiempo, estalló la guerra y entonces reclutaron a todos los padres de familia que no tuviesen a su cargo a ningún familiar grave, con una enfermedad o tullido, como era como se llamaba. El caso es que él se libró de ir a la guerra y todos los demás vecinos que cumplían las características tuvieron que irse. Él en ese momento se dio cuenta de que su sentido de su vida, el sentido de su vida era cuidar de su familia. Él en un principio había pensado, ¿no? Reflexionado que, bueno, pues a lo mejor esa intuición que podemos tener todos y esa, bueno, de alguna forma esa presión social que podemos tener, ¿no? En el sentido de que nuestro sentido de vida se logra en función del el logro que podamos conseguir, ¿no? Él pensaba que iba a ser a través de los caballos, pero se dio cuenta de que su sentido de su vida era cuidar de su familia, de su mujer y de su hijo. Entonces, aquí el sentido de la vida del que habla Víctor Frank viene a distinguir el por qué del para qué. O sea, el por qué podría ser esa pregunta que nos podemos hacer de tantos aspectos de nuestra vida, de tantas adversidades que podemos encontrarnos, y el para qué, que muchas veces llegamos a la pregunta del para qué después de muchos porqués, ¿no? Y ya esa pregunta del para qué es la que está íntimamente relacionada con el sentido de la vida. Eh, este Víctor Frank estuvo en un campo de concentración, o sea, bueno, en varios campos de concentración, y él, lo curioso, y por eso también os lo traigo aquí a colación, es porque él estableció un parangón entre las distintas fases que una persona vive en en un campo de concentración y las fases por las que uno pasa en una grave enfermedad crónica. Él distinguió tres fases. La primera, una fase en la que existe la ilusión del error en una enfermedad o la ilusión del indulto en un campo de concentración, ¿no? Viene a ser esa ilusión de que a uno le han diagnosticado una cosa, pero alberga de alguna forma la esperanza de que te van a llamar y te van a decir que no, que se han equivocado, que era el resultado de otro paciente, ¿no? La segunda fase sería una fase defensiva de la propia psicología humana, que viene a ser la apatía. Es decir, no se enfrenta uno directamente al problema que ha aparecido, a la enfermedad que ha aparecido, sino que, bueno, pues uno está apático, uno se deja llevar. En esa fase después hay muchas subfases, ¿no? Hay muchas subfases que, bueno, pues ya se trabajan pues, con la persona que tiene esa enfermedad. Y ya la última fase es una fase que ocurre tras la liberación del campo de concentración, y en una enfermedad crónica sería cuando uno es capaz de aceptar verdaderamente la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí, como le he comentado, como le he contestado antes a Casilda, sí que ocurre una cosa, y es que si nosotros lo hacemos rápidamente y sin pensar, en realidad no conseguimos una aceptación. Y de hecho el propio Víctor Frank estudia es que aparece un fenómeno psicológico que es muy parecido a lo que ocurre en las embolias que se producen en los buzos que se precipitan rápidamente a la superficie. Es decir, que en el proceso de aceptación es necesario una reflexión, es un proceso de pasarlo mal, pero trabajando psicológicamente hasta poder llegar a esa aceptación, ¿vale? Porque es verdad que el sufrimiento es consustancial al ser humano. O sea, lo que pasa que es verdad que hay sufrimientos y sufrimientos. Hay sufrimientos, por ejemplo, en una relación de pareja normal, ¿no? Una relación de pareja que no sea
muy tóxica y muy patológica, ¿no? Una relación de pareja normal en la que se pasa por distintas fases. Si uno, por ejemplo, en una mala racha, quiere evitar el sufrimiento, pues dice, bueno, pues dejo la relación, yo no quiero evitar sufrir y ya está. Pero lógicamente, en vuestro caso, vosotros no podéis elegir tener o no la enfermedad. Entonces, lógicamente, por eso os digo que es una oportunidad en el sentido de que en ese sufrimiento que podéis tener, sí que podéis, tenéis la oportunidad de poder encontrarle ese sentido, ese sentido a vuestra vida, ¿no? De hecho, el propio Nietzsche decía que si uno tiene un para qué, da casi igual todos los distintos cómo a los que se puede enfrentar, ¿no? Y yo el giro, os quiero transmitir pues una idea, y viene a ser un giro copernicano en relación al sentido de la vida, que puede imperar en nuestra sociedad. Porque es verdad que en la sociedad eh, se considera algo muy distinto, ¿no? Y es que es importante tener en cuenta que para encontrar el sentido de nuestra vida tenemos que dejar de preguntarnos por el sentido de nuestra vida y, no importa lo que podamos esperar de la vida, sino que lo que importa es lo que la vida espera de nosotros. Es decir, em, el sentido de la vida no viene a ser algo abstracto, sino que simplemente consiste en resolver las distintas respuestas, de forma muy concreta, las respuestas a lo que la vida nos pone en esa situación, ¿no? Y son, pues a lo mejor tareas que son muy concretas y simplemente consiste en realizarlas. Nada más, o sea, no hay que hacer unos esfuerzos existencialistas impresionantes para poder encontrar el sentido de nuestra vida, ¿no? Yo en esto, aquí sí que es verdad que cuando yo empecé con el tema de la logoterapia de Víctor Frank, me quedaban algunas cosas pues un poco abstractas, ¿no? Y me costaba un poco concretar esto con mis pacientes. Pero hubo una paciente de la que aprendí mucho, era una paciente que tenía una situación familiar pues con mucho sufrimiento. Ella tenía 4 hijos, y a mí me contactó para ayudarle con un problema que tenía con una de sus hijas, que ese problema se solucionó, pero yo de alguna forma, como veía que sufría tanto, quise trabajar con ella, ayudarle a ella. Eh, pero me di cuenta, también gracias a sus conversaciones, me di cuenta de que ella de verdad pensaba que el sentido de su vida era el sufrimiento que tenía por sus hijos. De alguna forma ella eso lo tenía totalmente asumido y ella pensaba que de esa forma, bueno, pues gracias al amor que les profesaba a sus hijos, de alguna forma eso podía conseguir que en algún momento desarrollasen sus potencialidades. Entonces, es verdad que esa mujer, por mucho sufrimiento que tuviese y que cualquier persona desde fuera podía ver, ella psicológicamente no estaba mal. Y es a lo que voy. O sea, ella, su sentido de vida, su sentido era sufrir. Simplemente, era ese. O sea, ya no era luchar contra ese sufrimiento, era, bueno, pues seguir sufriendo. Y fue algo que la verdad que me hizo reflexionar porque era su sentido de vida, ¿no? Em, Y luego, bueno, pues a lo largo bueno, pues, de mi trabajo sí que he podido ver, por ejemplo, pues también un paciente, yo estuve en un, en un programa, cuando el COVID, en un programa de ayuda al ciudadano de la comunidad.
Y sí que hubo un tiempo que me llamaba todos los días un señor mayor que se había quedado viudo. Curiosamente había tenido una, y excepcionalmente, porque parece que no es lo común, ¿no? Había tenido una relación con su mujer extraordinaria y de verdad se sentía francamente mal porque la había perdido. Em, estaba, bueno, pues prácticamente había tirado la toalla. Llamaba pues todos los días para intentar hablar y no conseguíamos nada, hasta que ya un día determinado le pregunté que qué hubiese pasado si su mujer, si el que se hubiese muerto hubiese sido su mujer en vez de él. O sea, al contrario, él en vez de su mujer, ¿no? Y entonces él me dijo, bueno, hubiese sufrido pues lo mismo que yo, pero en realidad, eh, claro, de alguna forma yo le he evitado ese sufrimiento a ella. La verdad es que se quedó así la conversación. eh, Estuve varias semanas que no llamaba al teléfono y yo pues me preocupaba, digo, yo no sé este señor tal. El caso es que al cabo de varias semanas ya llamó y había dado un giro completamente en su vida. O sea, ese hombre había encontrado por fin el sentido de su vida y es que había evitado el sufrimiento a su mujer. Sí, Eso le permitía levantarse de la cama y ayudar a su hija con sus nietos. Y era otra persona. ¿Por qué? Porque de alguna forma había encontrado ese sentido, ¿no? Fue un caso, la verdad, que particularmente pues muy bonito, y ver cómo cuando llega a ese sentido, que ese sentido pues principalmente pues se hace pues siempre pues con un trabajo psicológico detrás, ¿no? Pues se pueden conseguir bueno, pues situaciones muy distintas a las que había. Y es verdad que muchas veces la sociedad reconoce una serie de cánones en cuanto a higiene psicológica que no compartimos muchos psicólogos, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema este de que hay que estar bien, que siempre hay que estar bien, que hay que estar felices. Pues al final lo único que provoca es un choque continuo porque uno ve que no llega a lo que la sociedad dice, ¿no? A esos cánones que nunca se llega. En realidad, claro, hay muchas cosas que hay que matizar, ¿no? Y hay muchas presiones sociales en relación a cómo tenemos que comportarnos tanto en las relaciones sociales como en determinadas parcelas, ¿no? Que también hay que examinar. Es igual que, por ejemplo, el tema de la libertad. Para mí la libertad, pues a lo mejor es la cara negativa de la moneda. Para mí a lo mejor la responsabilidad viene a ser la cara positiva, ¿no? Em, entonces, muchas veces, bueno, pues hay ciertas ideas y ciertas cosas que, aunque nos la dice la sociedad y es lo que está más extendido, también tenemos que hacer pues un trabajo de introspección, un trabajo de reflexión que de verdad sea el que nos ayude tanto a aceptar la enfermedad como a- a poder encontrar un sentido, ¿no? Y, y bueno, eso es principalmente lo que os quería transmitir, esta idea. Es algo muy específico porque supongo que vosotras pues habéis oído y os habéis documentado sobre bueno, pues muchas cuestiones psicológicas, ¿no? Y cada una pues lleva su propio proceso. Pero esta parte pues quería transmitírosla por si os abre pues un camino, ¿no? Para poder seguir. Sí, que os sintáis, pues, que os sintáis llenas, que os sintáis con una muy buena sensación de que esa cosa que habéis hecho, pues,
os ha hecho, bueno, pues sentiros bien y que ese puede ser el camino, ¿no? Es verdad que, o sea, el choque, o sea, hay un choque, ¿no? Pero sí que es verdad que si vosotras, por ejemplo, os centráis en cómo era vuestra vida antes, vosotras hacíais todas esas actividades. Muy complicado, pero es intentar, bueno, pues organizaros, bueno, pues la semana, más o menos, ¿no? De decir, bueno, voy a intentar, sabiendo lo que puedo hacer, voy a intentar disfrutarlo. Mm, y a lo mejor en ese encuentro, pues también en ese encuentro lo mismo, alguien os habla de alguna cosa y de verdad podéis ayudar. O de verdad, o sea, perfectamente, o sea, no es que vosotras, porque no tengáis esa posibilidad de realizar determinadas experiencias, no sepáis de la vida, no sepáis de muchas cosas. O sea, vosotras sabéis, tenéis que confiar en cómo sois de verdad vosotras. Entonces, que no podáis hacer muchas actividades, pero las que podéis hacer, las podéis hacer eh, mm, os puede llenar, en realidad. Yo quiero decir una cosa, Pilar. Eva, Nada, que, mira, por ejemplo, yo en mi caso personal, cuando empecé con esto y conocí a Ana, a Ana, la presidenta, una de las cosas que ella me enseñó en alguna conversación que tuvimos fue en no pensar en lo que no puedes hacer, porque es muy agobiante todo lo que no puedes hacer y no vas a poder hacer probablemente nunca. Pues ella me dijo que se centraba en lo que sí podía hacer y eso es lo que hago. Yo solamente me centro en lo que sí puedo. Mm, Y lo que no puedo es que ni lo pienso porque me agobio. Las cosas que no voy a volver a hacer en la vida no las pienso porque me agobio mm, demasiado. Solo me centro en lo que sí. Si solo puedo salir un ratito y en la piscina meterme y salirme, eso es lo que puedo hacer. Además lo disfruto un montón porque como solo puedes hacer un poquito, pues te centras en... Yo no puedo pegarme caminata, no puedo subir montaña, no puedo hacer muchas cosas, pero solamente me centro en lo que sí puedo. eso Yo Eso me lo además es, enseñó también me he Ana dado, en una de las conversaciones. Tú a lo mejor no puedo hacer caminatas, pero puedo ir a trabajar. O claro, sea, ahí está, es tener el control suficiente como para decir, no voy a estar comparándome, no voy a estar claro, comparando lo que puedo, lo que no puedo hacer. Y también lo que os quería transmitir, que muchas veces, incluso cuando sin la enfermedad, hacéis todos esos planes que se planteaban. Es verdad que sí que podíais, ¿no? Porque sí, podíais tener ese tiempo, esas cosas, pero tampoco hacéis todos. Os apetecía o simplemente porque os gustaba más otro plan, ¿no? Entonces, también es trabajar un poco psicológicamente ese control de decir, bueno, voy a disfrutar lo que puedo hacer, tengo que saber lo que puedo hacer y en función de eso organizar mi vida. Y sí, puedo conseguir también muchas cosas. O sea, el tener que estar más tiempo en mi habitación, pues a lo mejor me permite, bueno, pues me permite crear otras cosas, me permite, bueno, pues pensar otras cosas, me permite después cuando pueda quedar con determinadas personas, pues compartir mis pensamientos, en fin, si uno no tiene un problema, cuando uno tiene algún problema de alguna pequeña enfermedad, o que puede ser una gripe, ¿no? O algo así, ahí muchas veces valora, ¿no? Sin llegar a tener una sí, enfermedad grave, valora cuando uno está sano, ¿no? Porque te duele el cuerpo, te duele, en fin, te sientes hecho pues un piltrafilla, pero es eso, ¿no? Muchas veces los que de momento no tenemos ninguna enfermedad grave, ¿no? En este sentido, eh, es verdad que muchas veces no valoramos lo que tenemos. a ver, lo que yo pienso, en mi opinión, de todas las cosas que has contado, Rocío, lo que yo me iba viniendo a la cabeza es que todo el sentido de la vida, de todas las personas que has contado, incluso yo misma lo pienso, tiene que ver con hacer cosas para los demás. No es un sentido de la vida de que yo estoy buscando algo para mí, tiene que ver con hacer algo para otras personas, porque si no, no hay sentido de la vida. Ujú, Creo, ¿no? A ver, es la opinión que tengo, tiene que ver con hacer algo para otras personas. Por ujú, ejemplo, nosotras en la asociación, y yo creo que estamos todas de acuerdo, es simplemente darle la bienvenida a alguien en el grupo, que te cuente su problema, pues decirle.
yo qué sé, darle algún consejo y ya te hace sentir bien porque estás ayudando a otra persona que está súper perdida y que lo está pasando El fatal. grupo que tenéis, la asociación que tenéis, pues es muy, muy positivo porque también hay enfermedades, esta misma que os decía de la hija de esta paciente, es tan sumamente rara que hay muy pocas personas en el mundo y no existe como tal asociación. O sea, es algo que entonces también eso le faltaba mucho a esta paciente, ¿no? El poder compartir lo que podéis hacer, por ejemplo, aquí, ¿no? Y eso, bueno, pues es muy grande. Y para vosotras, para vuestro avance psicológico, pues es tremendo. Sí, claro, ahí pues podéis utilizar distintas estrategias. Si queréis ensayar algo de humor, porque lógicamente a lo mejor nos apetece explicar nada más porque no os van a entender, porque no están en el chip de aprender esto, ¿no? Porque a lo mejor no tienen ni idea de la enfermedad y tampoco les interesa porque piensan que no la van a tener, ¿no? Pongamos. Pero sí que pues podéis a lo mejor salir por la tangente con pues algo de humor que se os pueda ocurrir o simplemente poniendo el foco en ellos, ¿no? Ponen el foco en vosotros de, oye, qué bien te veo tal, y pues a lo mejor le podéis decir, pues yo a ti no te veo tan bien, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te pasa, no? Cuéntame, en fin, que no sea a vosotras, ¿no? Porque eso también pues puede ser como un ataque también a vosotras, esa falta de entendimiento, ¿no? Muchas gracias Gracias a por ti. haber contactado conmigo y ha sido, pues nada, un rato que me llevo también muchas cosas. He aprendido mucho también de vosotras y bueno, si necesitáis algo a nivel individual, a nivel grupal, lo que sea, contad conmigo.